Hola, me presento. Soy Cristian León y este es mi podcast llamado Mi México Querido. En el tema de hoy hablaremos sobre el narcotráfico en México. La lucha contra el narcotráfico es un tema que viene arrastrando México de muchos años atrás en contra de los cárteles. Ha sido seriamente criticado por el contexto de violencia en el que se ha desempeñado. Existe una amplia visión de la evolución del narcotráfico en México, la cual resulta de gran utilidad tanto para aquellas personas que desconocen del tema como también para los especialistas. El origen del narcotráfico en México viene de mucho tiempo atrás, iniciando en el estado de Sinaloa. Sin embargo, los detonantes y los muchos factores que han contribuido a la escalada de la violencia, según los analistas de seguridad, lo atribuyen a la terminación de arreglo implícito existente entre los traficantes de drogas y los gobiernos locales. Este arreglo, llamado gobierno narcotráfico, consistía en permitir el libre paso de cargamento de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos por rutas definidas de parte del territorio mexicano, transportadas principalmente por tierra, y se tenían territorios o plazas. Otro punto a destacar es la guerra que ocurrió en contra del narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón. Esto sucedió el 11 de diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió 6.500 tropas federales al estado de Michoacán. Para esto, poner fin a la violencia provocada por los cárteles de la droga. Esto se hizo llamar Operación Michoacán. La guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado interno en México, liderado por el Estado mexicano en contra de los cárteles que controlan diversas actividades ilegales, principalmente el narcotráfico, y en el que participan además grupos de autodefensa popular y comunitaria conformados por civiles. El 11 de diciembre del 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo en contra del narcotráfico, se habían contabilizado cerca de 500 asesinados entre miembros de los cárteles. Para poder enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas y se ha movilizado la Policía Federal en compañía del Ejército y la Marina. Los grupos más afectados por las detenciones son los cárteles del Golfo y los Zetas. Incluso, muchos de los detenidos no han recibido sentencia. Algunas de las detenciones más notables son las de Edgar Valdez Villarreal, José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, y Heriberto Lascano Lascano. En diciembre del 2006 y enero del 2012 murieron alrededor de 121.000 personas, entre ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Este número de víctimas engloba narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas por los cárteles. Entre los narcotraficantes fallecidos en operaciones por el gobierno se encuentran Arturo Beltrán Leiva, Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel Cárdenas, Guillén y Nazario Moreno. Un dato muy importante que me gustaría comentar es que en la década de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a campesinos de la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua a conformar el denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivar en grandes extensiones de tierra montañosa, marihuana y amapola. Esta actividad, con el paso del tiempo, se convirtió en una enorme mina de oro para el narcotráfico, pero también trajo consecuencias importantes a futuro, debido a la violencia que se desató por el control de estos cultivos. Otro dato interesante es que habían personas que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a nogales, vestidos como campesinos con 4 o 5 morrales, y lo curioso es que en la frontera pasaban en la aduana sin ningún problema, sin ningún peligro. A la vista de los aduaneros, entregaban su cargamento a donde tenían que entregarlo y regresaban muy campantes. Era evidente que los dejaban pasar. La siembra y venta de marihuana
es un negocio tan serio como la vida misma. México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. En el caso de la infraestructura que se teje alrededor de esta actividad, existen rutas que son trazadas para llegar a los sitios de distribución y destino final. En las décadas de 1980 y 1990, era evidente el liderazgo desafortunado de Colombia en la producción de cocaína, misma que los campesinos de este país cuidaban y procesaban. Esta pasaba por México, entrando por los diferentes sitios como Cancún, Guerrero o el Caribe. Los cambios organizados por la influencia estadounidense sobre las operaciones colombianas modificaron también los sectores de influencia. En México se fue desarrollando el equipo y la organización para sembrar y transformar la pasta de cocaína que no tuvo aceptación entre los distribuidores y consumidores. Inicialmente, las pandillas mexicanas recibían pagos en efectivo por los servicios de transporte de drogas, pero a finales de la década de 1990, las organizaciones de transporte mexicanas y los traficantes de drogas colombianos comenzaron a acordar la paga de sus servicios mediante porcentajes. Generalmente se acordaba pagar a los traficantes mexicanos una variable entre un 35% y un 50% de cada envío de cocaína. Estos acuerdos ocasionaron que las organizaciones mexicanas, que inicialmente solo se dedicaban al transporte de drogas, comenzaran a convertirse en traficantes. Miguel Ángel Félix Gallardo organizó estas pandillas, conformando una sola organización criminal que alcanzó gran poder en México. México, además de ser uno de los principales países de tránsito de drogas, se convirtió también en el mayor productor de marihuana y en uno de los principales proveedores de metanfetaminas a Estados Unidos. También siguió siendo uno de los principales productores de heroína de todo el mundo, la cual se distribuye principalmente en Estados Unidos. Los cárteles de droga mexicanos controlan aproximadamente un 70% del tráfico de drogas que entran de manera ilegal a Estados Unidos. Igualmente, los cárteles de droga mexicanos han aumentado el tráfico ilegal de dinero de regreso a México, producto de las ventas de drogas, mejorando además las maniobras para transportar el dinero por vía terrestre, debido a la eficacia del monitoreo en las transferencias electrónicas del lado estadounidense. La historia del narcotráfico en México es algo que no terminaríamos nunca de contar. Han existido muchísimos más acontecimientos sobre todo esto, pero sería un tema mucho más extenso. En conclusión, esta actividad con el paso del tiempo se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles. Así concluimos con una historia más de mi gran México. Found a knob heavy dripping like a spout. Slurp it up like you Kelly in a drought.